Ok, esta persona se va a Cuba de vacaciones según me está contando. Al llegar allí, se baja del avión, pasa los controles aduanales, recoge sus maletas sin ningún tipo de contratiempo en la estera y sale por la Terminal 3 y se dispone a recoger su carro Kia Picanto que había rentado desde aquí de los Estados Unidos en una de las tantas agencias que hay que se dedican a eso. Llega con su contrato a la parte donde rentan los carros y lo muestra a uno de los tantos trabajadores que siempre hay ahí. Recordemos que los trabajadores de ese lugar se comportan como las manadas de hienas cuando tienen hambre que caen en pandilla, así. Uno de los trabajadores tiene una lista en la mano donde tiene la serie de nombres que deberían de recoger su carro a esa hora determinada del día y efectivamente en la lista estaba el nombre de esa persona que había acabado de entregar su contrato. Tacha el nombre de la persona en la lista y se queda esperando unos segundos haciéndose el que estaba leyendo el contrato, pero en la vida real él no estaba haciendo absolutamente nada de eso, porque en su sistema él tenía la serie de nombres que tenían que ir a recoger su carro a esa hora y él sabía qué tipo de carro tenía que entregarle. Entonces, una vez que raya su nombre, me está contando la persona, dice que esa pausa tan extensa que hizo, que fue aproximadamente de un minuto haciéndose el que estaba leyendo el contrato, se da cuenta un poquito más tarde que lo único que esa persona quería era que le diera propina de manera obligatoria. Recordemos, la propina, si no sale del corazón, no es propina. Para mí es soborno. El trabajador de la parte de Rentacar, Abel, que después de la larga pausa que él hizo, no recibió ningún tipo de soborno, recuerden, ya no es propina, no recibió ningún tipo de soborno, le dijo, ok, espera aquí entonces en este lugar a que alguien venga a atenderte. El muchacho me cuenta que era poco más de las 12 del día. Ustedes saben por lo general cómo está el sol y el calor a esa hora y más que lo pararon en un lugar donde no había ningún tipo de sombra. 2 horas después que le habían dicho, espera aquí que alguien te va a atender, 2 horas después él decide moverse del lugar porque literalmente dice que estaba aterrillado ya por el sol. Ya que él nunca pensó de que cuando le dijeron, espera aquí que alguien más te va a venir a atender, que se demorara demasiado tiempo. Entonces se puso a conversar con sus familiares y cuando vino a ver la hora en el reloj, ya llevaba aproximadamente unas 2 horas parado ahí, que él era la única persona que iba a recoger el carro en ese momento. No había nadie más que había rentado su carro para recogerlo en ese momento y que el lugar estaba repleto de trabajadores que se dedican a entregarte el vehículo una vez que el pasajero llega allí. La persona me dice que ya en un acto de total desespero toca la oficina donde lo dijeron que le iban a atender y que cuando la persona que había dentro le dijo pasa, él se da cuenta que estaba revisando sus redes sociales y no estaba haciendo absolutamente nada más. Le pregunta al trabajador que cuándo lo van a atender porque ya llevaba aproximadamente unas 2 horas parado allí al sol y que le habían dicho que lo iban a atender rápido. De hecho, este pasajero sabía que cuando uno entra, o sea, cuando uno llega allí y va a recoger su carro, ese proceso de recogida de su carro está establecido que no debe ser mayor a 30 minutos. Escuchen bien porque esto lo tienen que saber. No tiene por qué ser mayor a 30 minutos. El trabajador de Rentacar entiende que cuando una persona ya cae en ese estado de desesperación, por lo general saca su teléfono y empieza a grabar o empieza a hablar en voz alta y ellos tratan de evitar por todos los medios posibles de que el asunto no llegue a ese nivel. Automáticamente el trabajador se para de su puesto, deja de hacer lo que estaba haciendo en su teléfono y le dice, ok, vamos para allá que vamos a atenderte ya. Le dice, deja a su familiar allá afuera con las maletas, entre usted para acá y siéntese en esa silla que ya le vamos a buscar su carro. Aproximadamente entre unos 5 a 7 minutos después me está contando el pasajero que el trabajador le trae su Kia Picanto y cuando él vio el carro tenía la defensa de la parte de adelante levantada por una esquina, o sea, despegada, porque parece que el carro lo habían chocado. El pasajero me sigue contando que una vez que le traen su carro con la defensa despegada, él no dijo absolutamente nada. Aparece un señor
llamado Luis Ángel, ¿ok? Que parece que era el que estaba al frente del turno ese día y era el que le iba a cerrar la documentación para entregarle el carro al pasajero y que él pudiera marcharse con su familia para su casa. Me está diciendo que Luis Ángel le empieza a hablar y le dice, mira, aquí te vamos a entregar este Kia Picanto, que fue el carro que tú rentaste de la clase económica. Lo único que puedo decirte que es un carro muy bueno, que mecánicamente está muy bien. Ese carro no te va a dar ningún tipo de problema. Tú vas a poder ir directo hasta donde tú vas y vas a poder regresar. Así es que nada, tómale un video a tu carro para que tú sepas en las condiciones que te lo entregamos, ¿ok? Y que después cuando lo vayas a entregar, tú puedas mostrar ese video como prueba de lo que nosotros te dimos a ti el primer día que tú llegaste aquí al país. Luis Ángel le dice al pasajero, además, móntate en el carro y haz una prueba de manejo, o sea, como debería ser, para que tú veas que el carro está en perfectas condiciones mecánicas. El pasajero monta el carro y dice, efectivamente sí, el carro estaba mecánicamente muy bien, por dentro estaba bien cuidado, parece que el carro era bastante nuevecito, el único problema que tenía era que parece que los anteriores lo habían chocado y tenía la defensa de adelante bastante despegada, no un poquito despegada, me está diciendo, bastante despegada. De hecho le habían puesto un tirafondo como para disimular un poco, como para maquillar un poco el problema real que tenía la defensa, pero que se podía ver a simple vista de que la defensa estaba bien dañada. Incluso la chapa tool que tenía el carro, también había uno de los tirafondos que estaba dañado y tuvieron que arreglárselo ahí porque la chapa se iba a caer. Y una de las cosas que le dijeron es que tenía que cuidar la chapa porque si la chapa se le perdía, al regresar para atrás tenía que pagarla. El pasajero me está contando que ahí pasaron dos cosas según su percepción, ¿ok? Lo primero, cuando fueron a rayar su nombre en la lista, como él no dio dinero, por eso fue que lo hicieron esperar tanto tiempo. Y lo segundo, cuando le fueron a entregar el carro, que él vio en las condiciones en las que el carro estaba, con esa defensa despegada, que ustedes saben cómo están los baches en la carretera de la autopista La Habana-Pinar del Río, él sabía que la mayor probabilidad era que esa defensa en uno de esos baches se terminara cayendo. Entonces le trajeron ese carro, según me está contando, que estaba preparado para que él dijera, pero esto no fue lo que yo renté, tráigame un carro bueno, como debería ser, yo no tengo por qué venir aquí a llorarle el servicio a nadie, porque esto no fue lo que ustedes me mostraron cuando yo renté el carro desde los Estados Unidos. Entonces ustedes me mostraron una cosa y ahora el servicio que me están dando no tiene nada que ver con lo que ustedes me mostraron. Efectivamente, Luis Ángel le vuelve a repetir toda la historia del carro, lo bueno que estaba mecánicamente, su aire acondicionado, los asientos bien cuidados, y él entendió que esa era la respuesta con la que estaba intentando evadir la pregunta que él le había hecho con las condiciones que tenía el carro. ¿Ok? El pasajero me dice que él no andaba buscando un carro nuevo que estéticamente se viera súper bien por fuera, pero no tampoco aquel carro que le estaban entregando, que él sabía que en cuanto saliera de allí, la defensa se le iba a caer. Aún así, el pasajero decide quedarse con el carro, se monta él y su familiar y salen por el aeropuerto para afuera. Lo primero que él dice, como ya me hicieron esperar aproximadamente 2 horas y ahora me están dando un carro que ellos saben que mecánicamente está bien, pero que esta defensa se va a caer en cualquier momento. Como ellos no tuvieron ningún tipo de escrúpulo ni empatía conmigo con respecto a eso, yo no les voy a dejar absolutamente nada de dinero. O sea, la propina, que es la que yo siempre digo, que se da de corazón y principalmente cuando tú recibes un buen servicio. Pero la cosa no termina ahí, esto se pone aún más interesante, ¿ok? Dice que cuando él va saliendo por el aeropuerto para afuera, hay un primer ceda el paso, ¿ok? Que es como decir un stop, ¿ok? ¿Por qué? Porque donde está ese ceda el paso, hay una calle que viene bajando desde la derecha, ¿ok? Tú tienes que hacer la parada ahí, mirar que por esa calle no viene bajando nadie, para entonces hacer la izquierda al carril más próximo y poder incorporarte a esa calle. Por lo general, en esa calle casi nunca viene bajando ningún carro, pero en ocasiones te pudieras encontrar que sí viene bajando cualquier automóvil, entonces es necesario
hacer el alto ese ahí o el stop, ceder el paso si viene algún carro y entonces después hacer la izquierda al carril más próximo, incorporarse a la calle y poder continuar tu viaje. Como es debido, él hace su parada en el ceder paso. Se fija que no viene bajando ningún carro. Hace la izquierda al carril más próximo y continúa su viaje. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que hace la izquierda al carril más próximo, ahí me metí como a unos 15 metros me está explicando que hay una garita de policía, que muy pocas veces hay policías ahí, pero que por lo general a veces ponen dúos de policía a trabajar, a veces para parar algún carro por algún tipo de sospecha que ellos tengan con respecto al automóvil. Piden la documentación, piden nombre, hacen cualquier tipo de pregunta, ustedes saben, como normalmente hace la policía cuando te para, y si no hay ningún tipo de problema, ahí te dejan correr. El pasajero me está contando que ese día habían dos policías. Dice que eran jovencitos, que él no cree que esos dos policías llegaran a tener ni siquiera 30 años. ¿Okay? Uno era una muchacha morenita y otro era un varón, que el muchacho era como castaño, o sea, de pelo castaño y de piel bastante clara. Que en cuanto él hace la izquierda, ¿okay? Y se incorpora al carril más próximo, sigue avanzando, allá hay unas flechas en el piso que te indican que ya puedes incorporarte a los próximos carriles de la derecha para tú coger autopista y salir de ahí, ¿ok? Dice que automáticamente que los policías ven el carro chapatul, automáticamente la muchacha morenita es quien para el carro, le dice, le hace seña para que se estacione al lado de la garita. El muchacho con su familia prosigue a, ¿cómo se llama? A las órdenes, las indicaciones que el policía le estaba dando y se parquea de la garita como 5 metros más adelante. Me está diciendo que el policía varón se queda como a 3 metros aproximadamente o a 2 metros de la garita y la policía mujer viene hasta donde está él, por la parte del chofer. Le toca el cristal, el muchacho baja un poquito el cristal y ella le empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, de dónde tú vienes, para dónde tú vas. Ustedes saben, las policías o sea, las preguntas que normalmente debe hacer un policía. Y le pide la documentación de su vehículo. El muchacho sin ningún tipo de problema, porque el que nada la debe, nada la teme, le da la documentación del vehículo que le habían dado en el aeropuerto, le da su licencia de conducción y dice que la muchacha de manera desesperada empieza a hablar con ella como si fuera un tiro rápido, como si fuera una ametralladora. Y dice que le decía, no, te estoy parando porque tú hiciste una izquierda ahí y porque eso no lo tenías que haber hecho y porque tú te incorporaste a tal lugar y tú no sabías si venía un carro, no sé qué. Literalmente él se da cuenta que la muchacha estaba tratando de intimidarlo, sembrándole un delito nuevamente para sacarle la propina. No es propina, soborno. Como ya él venía del aeropuerto y había tenido una experiencia negativa con las personas que lo atendieron allí, que él se dio cuenta que lo que andaban buscando era dinero, automáticamente él hace el match y dice, aquí lo que hay es un complot entre estas personas que me acaban de rentar el carro y estos dos policías. Dice que la muchacha le dijo, espérate un momentico ahí, déjame entrar a la garita que te vamos a tirar por el sistema, ¿ok? Para ver si hay algo que está mal contigo. Esta es una de las técnicas, me está contando el muchacho, que usan los policías en los diferentes puntos de control que hay, tanto cuando tú sales del aeropuerto como cuando tú enfilas la autopista Habana-Pinal, que hay 3 puntos de control. Tiran frases similares y hacen cosas como esa, para que tú caigas en desesperación, para que tú tengas miedo y para que tú termines sobornándolo para ellos dejarte continuar el viaje, aún tú sabiendo y ellos sabiendo que tú no estás haciendo absolutamente nada. Dice que cuando la muchacha va camino a la garita supuestamente para tirarlo por el sistema, él sabía que en esa garita no había absolutamente nada, ningún tipo de sistema ni ningún tipo de computadora, porque esa garita casi siempre está sola. Son raras las veces que ponen policías allí a trabajar, ¿ok? Entonces, que él se da cuenta que cuando ella iba camino a la garita, ella estaba revisando su celular de alguna notificación que le había entrado. Y dice que él sospecha que los mismos que le habían rentado el carro le habían escrito a ella para que le metiera una multa al tipo obligado si el tipo no le daba dinero, tú sabes, el soborno. El muchacho se mantiene en calma porque ya él detectó de qué iba todo.
se mantiene en calma, no se alteró en ningún momento, no levantó la voz, él respondió sus preguntas con la mayor educación posible y él le dice a la policía, escuchen esta frase porque esto los va a ayudar mucho a resolver este tipo de situaciones. Mira, yo no soy de este país en estos momentos. Yo viví aquí, yo crecí aquí, pero yo hace tantos años me fui para los Estados Unidos. Ahora este es el país de ustedes. Yo no pretendo romper ninguna de sus reglas, ¿ok? Por eso yo lo único que pido es que usted me explique bien qué fue lo que yo incumplí según usted, ¿ok? Porque yo eso no lo quiero volver a hacer. En caso de que usted esté en lo correcto, ¿ok? Explícame cuál fue la ley del tráfico que yo violé para que usted me esté parando, para que usted me esté pidiendo mi documentación, para que usted me esté haciendo preguntas como de dónde viene, cuando tú sabes que el aeropuerto está ahí mismo y yo vengo saliendo de ahí. La policía no le quedó más opción delante de tanta educación y delante de tanto profesionalismo del pasajero que decirle, ok, aquí están tus papeles, ya yo te tiré por el sistema y tú estás limpio, no tienes absolutamente ningún tipo de problema, ya puede continuar su viaje con sus familiares. Y aquí viene la parte más emocionante. La policía se va caminando para la garita junto con el otro policía. Él se queda dentro de su carro con su familiar, saca de su cartera un billete de $10, baja la persianilla, su familiar llama a la policía y la policía viene. Dice que él vio por el retrovisor la cara de felicidad que traía esa policía cuando él la llamó. Automáticamente él procede a darle el billete por el cristal del pasajero, ¿ok? Y en cuanto le dio el billete, la muchacha soltó una sonrisa de oreja a oreja, como queriéndole decir, eso era lo único que yo estaba esperando de ti. Para cerrar la historia, el muchacho me dice, yo le di los $10 de propina, o sea, yo le di los $10 de soborno, porque eso no es propina, vuelvo y le repito, no porque esa policía se los mereciera, ¿ok? Yo lo hice simplemente para confirmar mi sospecha desde que yo fui a recoger el carro, que yo sabía que lo que querían esas personas era dinero. Yo iba preparado para darles propina por el servicio que yo iba a recibir. Pero como me tuvieron casi 2 horas esperando al sol y como me dieron un carro que ellos sabían que la defensa o la chapa se le podía caer en cualquier momento, en cualquier bache que yo iba a agarrar en la autopista, y encima de esto, mira la policía cómo me trata, todo lo que yo vi aquí, todo la comunicación que yo vi cuando le entró la notificación a la policía. Yo sabía que esa propina o ese soborno, esas personas no lo merecían. Por tanto y demás, yo a los que me rentaron el carro no les di nada. Y ya les digo, les di el soborno a la policía solamente para confirmar mi sospecha. Y yo estaba en lo correcto. Lo único que querían esos desgraciados corruptos era soborno. Así es que nada, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí la historia de hoy. Escríbeme por interno si te ha pasado algo similar, si tienes alguna historia que contar y te da pena mostrar tu cara en cámara, que yo voy a hacer ese trabajo por ti. Nos vemos en la próxima publicación.